Buenas prácticas en la producción porcícola. Introducción. La cartilla que el lector tiene en sus manos está destinada a favorecer la comprensión y entendimiento de la regulación sanitaria y de inocuidad establecida en la Resolución 2640 de 2007 expedida por el ICA, en el marco del Sistema de Supervisión y Certificación de la Inocuidad en la Producción Primaria de Carne de Cerdo para el Consumo Humano, buscando constituirse en una herramienta de socialización de la mencionada resolución. Esta determina los requisitos sanitarios que deben cumplir las granjas dedicadas a la producción de porcinos, con el fin de proteger la vida, la salud humana y el ambiente. Las exigencias del mercado de productos alimenticios en Colombia y en el mundo, demandan a los productores cumplir con unas prácticas mínimas de calidad e inocuidad de los alimentos con el objeto de garantizar, no solo una nutrición adecuada, sino también la ausencia de elementos no deseados que puedan causar enfermedades transmitidas por alimentos, ETA. Los mercados de alimentos son cada vez más especializados y estrictos y los compradores a gran escala se encuentran implementando sistemas de auditoría y gestión, así como requisitos mínimos a sus proveedores, con el fin de garantizar un producto de óptimas condiciones e inocuo para sus clientes. Por su parte, para nadie es un secreto que los consumidores finales han venido mejorando constantemente sus conocimientos en torno a los requisitos mínimos que debe cumplir un producto para el consumo humano. Esta situación, acompañada de la introducción de productos importados que compiten con los locales en calidad, trazabilidad y precio, obliga a los productores primarios a mejorar su estatus de producción sanitaria y de inocuidad con el objeto de mantenerse en el mercado interno y poder acceder a mercados internacionales al mejorar su competitividad y calidad, y al generar seguridad en el usuario. El presente material tiene entonces como propósito orientar al productor de carne de cerdo en el proceso de implementación de las buenas prácticas ganaderas en su granja y prepararlo para superar con éxito el proceso de evaluación oficial que conduce a la certificación del sistema de producción en buenas prácticas ganaderas en la producción porcícola. Las buenas prácticas ganaderas en la producción porcícola. Un sistema de gestión de riesgos sanitarios, biológicos y químicos. Las buenas prácticas ganaderas en la producción porcícola son actividades relacionadas con la gestión de riesgos sanitarios, biológicos y químicos en la producción primaria de carne de cerdo. Por tanto, constituyen un sistema de aseguramiento de calidad e inocuidad en la producción primaria, cuyo propósito es obtener alimentos sanos e inocuos en las fincas. Un alimento inocuo es aquel que no constituye riesgo para la salud de los consumidores. Dicho de otra manera, un alimento inocuo no contiene agentes físicos, presencia de objetos extraños, químicos, residuos de medicamentos usados en la salud animal, o biológicos, bacterias como salmonella y colibacilosis, que puedan causar daño a la salud de quien va a consumirlo. En este orden de ideas, las buenas prácticas ganaderas en la producción porcícola tienen como propósito la obtención de carne inocua en la producción primaria, es decir, la obtención de un alimento sano y nutritivo que no constituya ningún riesgo para la salud del consumidor. Certificación en buenas ganaderas en la producción porcícola. A continuación se presentan los aspectos más relevantes a considerar durante el proceso de implementación de la normativa sanitaria y de inocuidad, cuyo fin es la certificación de la granja en buenas prácticas ganaderas en la producción porcícola. Inscripción de granjas. Toda granja dedicada a la producción primaria de porcinos debe inscribirse ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en la oficina local de la jurisdicción donde se encuentre ubicada. Para esto debe anexar los siguientes documentos. Documento que acredite la propiedad o tenencia del predio. Para el efecto, presentar una copia de la escritura pública o el contrato de arrendamiento del predio. Fotocopia del documento de identidad del propietario de la granja. Fotocopia del último registro único de vacunación RUF contra la peste porcina clásica PPC, de acuerdo con los requisitos sanitarios establecidos por el ICA para la región donde se encuentra localizada la finca. En zonas libres de PPC solo se exigirá la chapeta de identificación oficial y el registro único de identificación RUI. El fin de esta actividad es evidenciar la condición sanitaria de los porcinos referida al tema de control y vigilancia de dicha enfermedad. Fotocopia de la matrícula profesional del médico veterinario o médico veterinario zootecnista que presta asistencia técnica sanitaria a la granja. Esta actividad facilita el control en el uso de los medicamentos veterinarios y la vigilancia de las enfermedades de control oficial para porcinos, aftosa, brucerrabia, peste porcina clásica, y aquellas otras con presencia en la zona donde se encuentra la finca. Concepto de uso del suelo de conformidad con la reglamentación vigente, expedido por la Oficina de Planeación Municipal, o la dependencia que haga sus veces.
Este concepto hace referencia al uso pecuario del suelo, el cual el ICA toma como fundamento para iniciar el proceso de certificación de la granja en buenas prácticas ganaderas en la producción porcícola, sanidad animal y bioseguridad. Este aspecto hace referencia a todas aquellas medidas de carácter preventivo que ayudan a controlar y mitigar los riesgos que puedan presentarse en una granja porcícola. Por eso es necesario considerar los siguientes puntos. Plan de vacunación contra PPC. La realización de esta actividad se comprueba a través del Registro Único de Vacunación RUF y la chapeta vigente para el ciclo actual. En zonas libres de PPC solo se exige la chapeta de identificación oficial y el Registro Único de Identificación RUI. Toda granja de cerdos, bien sea destinada a la reproducción o a la ceba, debe conservar la guía sanitaria de movilización con la que ingresaron los animales al predio. Lo anterior se configura como una medida de control epidemiológico que permite el seguimiento a la presencia de enfermedades que afecten a la población porcina en campo. Plan sanitario. Este debe ser elaborado por un médico veterinario zootecnista. Es necesario que contemple las enfermedades de control oficial y las enfermedades propias de la granja, así como las prácticas de manejo preventivas o curativas, los planes de vacunación, la desparasitación y los procedimientos para el diagnóstico de enfermedades en granja, que incluyan los resultados de laboratorio y los tratamientos más comunes realizados en el predio. La constancia en la prestación de asistencia técnica del profesional a la finca es muy importante para el seguimiento a las actividades sanitarias al interior de la unidad productiva. Condiciones para el ingreso y salida de animales, personas y vehículos desde y hacia la finca. La importancia de esta actividad radica en la disminución de los riesgos sanitarios, para lo cual el productor debe contar con un procedimiento documentado, soportado por registros para la entrada de personas y vehículos, el cual incluya fecha, nombre, placa o cédula de ciudadanía, empresa, vacío sanitario de quien ingresa al predio, actividad a realizar en la granja y teléfono de contacto. El procedimiento debe incluir, como mínimo, las siguientes medidas. Uso de ducha o cambio de ropa y calzado, uso de toca o gorra, desinfección de manos y lavado de cara. Seguimiento de diagnósticos de enfermedades en granja. En este aspecto es importante el seguimiento al diagnóstico de las enfermedades presentes en la finca por parte del médico veterinario, para lo cual debe existir un registro para el diagnóstico de enfermedades presentes, soportado por hallazgos de laboratorio o necropsias. Es necesario que el productor cuente con un procedimiento documentado para la realización de las necropsias, y que estos soportes queden guardados al menos durante 2 años. Plan de emergencias. Documento que permite al productor y a los trabajadores de la granja identificar, a través de la sintomatología, las enfermedades de control oficial, dando la posibilidad a las personas de identificar tempranamente las enfermedades y notificar a los técnicos del ICA para un control efectivo de las enfermedades con riesgo de contagio. Procedimiento para la adquisición de animales. Este documento especifica que los porcinos que ingresan a la granja provienen de fincas registradas ante el ICA. Igualmente, indica el estado sanitario de los animales y los requisitos sanitarios que es necesario que cumplan, previo al ingreso a la granja. Cuarentena. Es necesario que exista un área destinada exclusivamente a tal fin, independiente de las áreas de producción, así como un procedimiento documentado de aislamiento de animales que ingresan al predio. El período de cuarentena debe ser mínimo de 21 días, buscando que se cuente al menos con 2 períodos de incubación de PPC, aftosa, influenza, Augeski. En granjas de ceba no se requiere un área separada de cuarentena y se utiliza un procedimiento para la vigilancia epidemiológica de enfermedades. Recomendaciones de manejo ambiental. Un inadecuado manejo de los residuos producto de las actividades porcícolas puede ocasionar un fuerte impacto en las condiciones medioambientales de la zona. Por eso, el productor debe tener una autorización escrita para la disposición de residuos sólidos y líquidos aprobados por la autoridad ambiental competente, o constancia de inicio del trámite. De igual manera, es necesario considerar las recomendaciones ambientales para el manejo adecuado de la porquinaza sólida y líquida, documentándolo en un plan de manejo de la misma, el cual evalúe si las prácticas realizadas no afectan la sanidad de la finca y su entorno. Procedimiento de limpieza y desinfección. Este documento debe considerar las áreas productivas, administrativas y de almacenamiento, así como las instalaciones y equipos, incluyendo las actividades a realizar, productos a utilizar, preparación y frecuencia de aplicación. Lo anterior como un control preventivo frente a la presencia de plagas y a la disminución de focos de contaminación en distintas áreas de la granja.
Disposición de la mortalidad, placentas y residuos orgánicos de prácticas veterinarias. A estos residuos se les debe dar algún tratamiento de sanitización, como el compostaje o fosa de mortalidad. Registros y documentación. En materia de buenas prácticas ganaderas, no basta con hacer bien las cosas, sino que también es necesario dar fe de ello. En este sentido, los registros y documentación son de vital importancia para sustentar el camino que conduce a la certificación del predio en buenas prácticas ganaderas en la producción porcícola. Los registros deben quedar archivados durante un período mínimo de 2 años, con el fin de permitir un seguimiento a las actividades sanitarias, productivas y reproductivas realizadas en la finca. Si la granja tiene como propósito la reproducción de animales de reemplazo para que sean ubicados dentro o fuera del predio, debe existir un registro o ficha individual de cada reproductor con el objeto de favorecer el manejo, tanto reproductivo como productivo. Si existen lotes de cerdos destinados al levante o ceba, la identificación puede llevarse a cabo por lote. Control de medicamentos y otros insumos usados en la producción porcícola. El control de medicamentos y otros insumos en la granja, favorece el manejo eficiente de los recursos y ayuda a prevenir la presencia de residuos de medicamentos veterinarios y otras sustancias que pueden llegar a generar problemas de salud en los consumidores. A continuación se presentan algunos aspectos que es necesario tomar en cuenta para cumplir con las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios y otros insumos. Todos los medicamentos veterinarios, vacunas, plaguicidas y alimentos balanceados usados en la producción porcícola, deben contar con registro del ICA. Si el porcicultor es productor en su granja de alimentos para autoconsumo, es necesario que esté registrado ante el ICA o que haya iniciado el trámite para el registro. El almacenamiento de medicamentos y equipos veterinarios debe realizarse de manera adecuada, para lo cual es necesario contar con áreas cerradas y separadas físicamente. Los plaguicidas deben ser almacenados en un área independiente de los medicamentos veterinarios, con el fin de proteger la salud de los trabajadores y consumidores, así como la sanidad animal. En este orden de ideas, la clasificación de medicamentos veterinarios favorece la conservación de los mismos y evita errores en su aplicación al minimizar el riesgo de confusión y contaminación cruzada entre productos. Los medicamentos veterinarios deben, por tanto, clasificarse de acuerdo con la acción farmacológica y las indicaciones, almacenarse siguiendo las condiciones de conservación consignadas en el rotulado, y dejarse bajo llave. Asimismo, debe evitarse la presencia de envases con productos sin rotulado. Sustancias como la oxitocina, prostaglandinas, ketamina, clorhidrato, pentobarbital sódico y tiopental sódico, etiprostón, decloprosphenol, cloprostenol sódico, butorfanol base, lupostiol, pentobarbital sódico, tiaprostprometamina y aquellas que se adicionen o eliminen de la lista por la autoridad competente, se encuentran bajo el control del Estado colombiano. Por tanto, su uso solo debe hacerse al amparo de una fórmula médica. Los tratamientos veterinarios solamente pueden ser prescritos por un médico veterinario o médico veterinario zootecnista con matrícula profesional. Para la administración de los mismos puede ser designado un responsable, cuya actividad será verificada por el profesional que atiende los asuntos de la granja. Es necesario que los productores de porcinos lleven un registro de uso de medicamentos veterinarios que contenga, como mínimo, la siguiente información: fecha de aplicación, nombre del producto, laboratorio productor, dosis aplicada, registro ICA, número de lote, tiempo de retiro, vía de administración, número del animal y responsable de la administración. Si hay plan de tratamientos, el registro deberá estar validado por la firma y tarjeta profesional del médico veterinario. Siempre debe respetarse el tiempo de retiro de los medicamentos veterinarios que así lo ameriten, con el fin de disminuir el riesgo en cuanto a la presencia de residuos en la carne de cerdo destinada al consumo humano. Todos los insumos veterinarios, como medicamentos veterinarios, alimentos balanceados, vacunas y plaguicidas, no deben estar vencidos, para lo cual es necesario llevar un registro de ingreso, salida y existencia. Las materias primas de origen químico utilizadas en la fabricación de medicamentos veterinarios y humanos, no deben ser usadas directamente en la alimentación de los porcinos para el tratamiento y control de enfermedades o como promotores de crecimiento, ya que se estaría generando resistencia de los medicamentos al ataque de los patógenos, poniendo en riesgo la salud de los consumidores. En caso de la utilización de alimento medicado, el productor debe contar con una fórmula médica que avale dicha acción. Debe respetarse el tiempo de retiro establecido para las sustancias usadas y no emplear en la alimentación de porcinos residuos de alimentación humana, lavazas, vísceras, carne de animales y mortalidad de otras especies. Insumos agropecuarios.
Para un manejo adecuado de los insumos agropecuarios es indispensable considerar, tanto la infraestructura, como las condiciones ambientales para el almacenamiento, con el fin de procurar la integridad y vida útil del alimento, evitando así la presencia de hongos que puedan generar riesgos para la sanidad de los animales. El almacenamiento de alimentos para porcinos debe realizarse sobre estivas, separadas de la pared al menos 15 centímetros, permitiendo que la aireación mantenga las buenas condiciones de temperatura y humedad. Si los porcinos son alimentados con productos o subproductos de cosecha e industriales, es necesario que estén debidamente almacenados e identificados, sin que constituyan un riesgo para la inocuidad. Es necesario que el diseño de las instalaciones de almacenamiento impida el ingreso y proliferación de insectos y roedores. Su material de construcción debe facilitar las labores de limpieza para que no representen riesgo a la inocuidad de los productos. La utilización de sustancias prohibidas como cloranfenicol, violeta de genciana, vía oral, nitrofuranos, dimetrilazol, o la Quindox, dietiletilvestrol en los animales, de acuerdo con la reglamentación ICA vigente, queda rotundamente prohibida ya que generan un riesgo real para la salud de los consumidores. Manejo integrado de plaga. El manejo y control integrado de plagas es una acción que permite la adecuada conservación de los insumos agropecuarios, evita la aparición de enfermedades en humanos y animales y mejora las condiciones de inocuidad de la finca. Es importante la clasificación de las basuras según su naturaleza: biodegradables, plásticos, vidrio, papel y cartón. Es necesario que el productor cuente con un sistema para su almacenamiento temporal y disposición final. De igual manera debe realizar un adecuado manejo y disposición de residuos peligrosos. Entre estos podemos mencionar aquellos provenientes de la actividad porcícolas como son los residuos anatomopatológicos, biosanitarios, cortopunzantes, envases de biológicos, medicamentos veterinarios y plaguicidas, los cuales es necesario almacenar adecuadamente para que su disposición final disminuya los riesgos sanitarios. El productor debe realizar acciones encaminadas al control de roedores, insectos y aves silvestres, entre las que están el uso de plaguicidas y rodenticidas para el control de plagas y roedores, y el adecuado almacenamiento de los empaques de alimento balanceado ya usados. Suministro y calidad del agua. Tanto la calidad como el suministro del agua son indispensables en toda granja destinada a la producción de cerdos, no solo en lo que tiene que ver con el consumo de los animales, sino también en la realización de otras actividades relacionadas con la limpieza y desinfección de áreas productivas. En este sentido deben ser considerados los siguientes aspectos. Es necesario que toda granja tenga legalizada la captación del recurso hídrico empleado en el sistema productivo porcícola. Esto debe hacerse ante la autoridad legal competente. En caso de acueducto veredal, es necesario presentar el recibo de pago. La calidad y cantidad de agua destinada a los porcinos debe ser tal que no ponga en riesgo el bienestar de los animales ni de sus productos derivados. Por tanto, un análisis de agua físico-químico y microbiológico, por lo menos una vez al año, favorece el seguimiento a la calidad de la misma. Es muy importante que las acciones correctivas que el porcicultor genere cuando el agua constituya riesgo para los animales, estén registradas para un adecuado monitoreo en cuanto a la frecuencia y efectividad de los tratamientos realizados. Para el almacenamiento del agua es necesario considerar el material en que están hechos los tanques, los cuales deben facilitar su limpieza y permanecer tapados. Igualmente, su capacidad debe ser suficiente para garantizar el abastecimiento permanente de agua destinada a todos los animales y actividades de la finca. Bienestar animal. Esta expresión enmarca una serie de conceptos tendientes a suplir las necesidades básicas del animal y generar un ambiente adecuado para su correcto desarrollo, producción y reproducción. Es necesario que los animales dispongan de agua a voluntad y alimento suficiente para llenar sus requisitos corporales, tanto de mantenimiento como productivos. Las condiciones higiénicas de alimento y agua no deben afectar su salud ni la inocuidad de la carne. Es muy importante que los bebederos, chupos, siempre estén funcionando correctamente, que tengan la presión suficiente y se encuentren a la altura precisa, de acuerdo con la edad de los porcinos. Es necesario evitar prácticas de manejo que impliquen maltrato, dolor, estrés y miedo, y que afecten el bienestar de los animales. En esas faenas de manejo no deben utilizarse instrumentos contundentes, cortopunzantes, eléctricos o de otra naturaleza, que puedan causar lesiones y sufrimiento. Es necesario que los equipos utilizados en la alimentación de los porcinos estén hechos con materiales fácilmente lavables que no generen residuos ni reacciones químicas al contacto con el alimento.
Igualmente, es necesario que estos equipos se mantengan en buen estado y con cantidades suficientes de comida, de acuerdo con el número de animales. Las instalaciones como jaulas parideras, corrales, básculas y otro tipo de construcciones para el mantenimiento, sujeción y manejo de los animales, deben permitir una operación eficiente, garantizando las condiciones mínimas de espacio y confort para los porcinos. Es necesario que los animales dispongan de espacio suficiente para tenderse, descansar y levantarse sin dificultad, así como para manifestar su comportamiento natural. Las intervenciones quirúrgicas como descolmillado, castración y corte de cola, entre otras, deben ser realizadas por personal capacitado bajo condiciones de higiene y seguridad apropiadas, empleando las prácticas adecuadas, las cuales es necesario que estén debidamente documentadas. Los porcinos nuevos o reemplazos deben ser ingresados a la granja siguiendo un procedimiento documentado para la aclimatación de los animales, que no ponga en riesgo la condición sanitaria de los porcinos que ya habitan la finca. Dicha aclimatación también es un período durante el cual los animales nuevos se acomodan al estado sanitario de la granja. Personal. El recurso humano es vital para el correcto desarrollo de cualquier empresa porcícola, donde se requiere una dedicación constante en cada una de las labores. Por tanto, se debe contar con unas buenas condiciones laborales que beneficien a los empleados y se refleje en la productividad de la finca. Es muy importante que el productor reconozca la necesidad de la seguridad social, tanto suya como del resto de trabajadores de la finca. Por tanto, la afiliación a una entidad prestadora de servicios de salud es una clara decisión encaminada a tomar medidas preventivas que favorecen la salud de los trabajadores. El personal que labora en la finca y que está en contacto con los porcinos, debe encontrarse en buen estado de salud y poseer un certificado médico por lo menos una vez al año. Los trabajadores deben contar con implementos necesarios que garanticen tanto su bioseguridad como la de los porcinos. Es necesario suministrar la dotación suficiente para el desarrollo de las actividades en la finca. Overoles, botas, tapabocas, petos, etc. Es muy importante que la granja cuente con botiquín y su personal con una capacitación en primeros auxilios. En este sentido es necesario que la granja porcina cuente con un programa documentado de capacitación, así como con los soportes que testimonien que se está llevando a cabo esta actividad. Los temas de capacitación deben versar preferiblemente alrededor de enfermedades de control oficial, salud y manejo porcino, hábitos higiénicos y responsabilidad del trabajador, manipulación y aplicación de fármacos, vacunas y desinfectantes, bioseguridad, seguridad y riesgos ocupacionales, manejo de alimentos, manejo y movilización animal, bienestar animal, y uso seguro de insumos agropecuarios, instalaciones y manejo de áreas productivas y administrativas. Cuando se realiza el diseño de una granja porcícola, se busca brindar un medio ambiente propicio para la producción de los cerdos. Para ello se debe tener en cuenta la ubicación, materiales, equipos, disponibilidad y acceso a servicios públicos, mano de obra, vías de acceso, linderos, entre otros. Además de los aspectos anteriores, es necesario considerar un plan de bioseguridad que permita prevenir el ingreso de enfermedades que puedan afectar la sanidad de los porcinos. La granja debe contar con áreas definidas de acuerdo con el modelo productivo implementado, ciclo completo, levante y barra o ceba, y con la edad de los animales. Es necesario entonces que haya corrales para grupos de cerdos según el grupo etario, áreas para jaulas parideras, corral de cuarentena, corral de enfermería, bodega para almacenamiento de alimento balanceado, punto destinado al almacenamiento adecuado de medicamentos veterinarios, zona para separación y manejo de basuras, baños sanitarios con casilleros para los operarios y visitantes, áreas de embarque y desembarque de animales y un área administrativa. Es necesario que los pisos de las áreas productivas estén construidos con materiales antideslizantes que eviten accidentes y lesiones de los porcinos y, sobre todo, que permitan un buen drenaje durante el proceso de limpieza. La identificación de las distintas áreas facilita un flujo adecuado de las operaciones, mejorando la eficiencia en el desarrollo de las actividades de la granja. El manejo adecuado de las distintas áreas de la finca incluye la no presencia de basuras, artículos innecesarios y maquinaria en desuso alrededor de las instalaciones, que puedan ser un posible foco de proliferación de plagas y enfermedades. Es necesario que el entorno permanezca libre de desechos orgánicos, escombros y malezas. El productor debe considerar la importancia que tiene la ubicación del predio en las condiciones de sanidad de sus animales. Por tanto, es necesario que los predios estén alejados de fuentes de contaminación como basureros y rellenos sanitarios. En la granja porcícola, los pasillos o senderos utilizados en el traslado de animales entre áreas son necesarios para el bienestar de los mismos y la bioseguridad de los trabajadores.
es necesario que las instalaciones permitan una buena ventilación natural, acorde con la temperatura y humedad del lugar y con las necesidades y bienestar de los animales. Los porcinos deben contar entonces con un espacio suficiente, de manera que faciliten sus movimientos naturales, así como las tareas de limpieza y desinfección. Como medida preventiva para mantener la sanidad de la granja, es necesario instalar un sistema de limpieza de botas, pediluvios, en la entrada de cada instalación donde se alojen los porcinos confinados. El área de embarque y desembarque, así como las bodegas de alimentos y medicamentos, preferiblemente deben quedar fuera del cerco perimetral de la explotación con el fin de disminuir el ingreso de personal ajeno a la misma. En función de los trabajadores de la granja, es necesario que las instalaciones cuenten con baños dotados de sanitarios, lavamanos y un área independiente de alimentación.